senador Luis Naidenov explicó que la Cámara Penal confirmó la competencia de la Justicia Federal para resolver el habeas corpus colectivo que por la situación en los centros de aislamiento de Formosa fueron llevadas a la justicia. Tenemos el fallo en este caso para compartirlo con ustedes, para que se vea, bueno, que no solamente es redes sociales, sino que es lo que aconteció, circuló en horas de la noche-tarde de ayer, ¿no? Y lo tenemos en línea al doctor Miguel Montoya, que nos va a explicar qué significa todo esto, teniendo en cuenta que él hizo una presentación parecida también y que, bueno, nos va a brindar un poco más de claridad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Lili? Buen día y bueno, también buen día para toda tu audiencia. Bueno, ¿qué significa este fallo? Para los que por ahí no estamos tan o no están tan duchos en lo que tiene que ver con la jurisprudencia y la manera en la que se maneja la justicia provincial y la federal. Bueno, no, básicamente el habeas corpus presentado por el senador Naidenov siguió un curso que es el siguiente. En primera instancia, la jueza federal de Formosa se declaró incompetente. Ese fallo fue apelado a la Cámara Federal de Apelaciones, que está en resistencia, que estaba de feria, y con el voto de una sola persona que en ese momento está subrogándose, un juez subrogante, se confirmó el fallo. Y tal como lo anunció el senador, él iba a llegar hasta las últimas consecuencias y apeló a la Cámara de Casación Penal, que es la última instancia en materia penal en toda la nación. Después de ahí ya tenés la Corte Suprema. Y la Cámara de Casación Penal lo que hizo ayer fue ponerle un manto de racionalidad a toda la cosa, porque lo que dijo fue: señora jueza, usted es competente, y le ordenó actuar en todos los habeas corpus que se presenten por el mismo caso, y además que le imprima la mayor celeridad posible por el tema de que se trata. Así que lo que eso posibilita en castellano criollo es que la justicia acá en Formosa no pueda mirar para otro lado y tenga que resolver la situación arbitraria e injusta por la cual están atravesando muchísimas familias acá en Formosa. La cuestión de fondo, ¿qué es lo que tiene que resolver la jueza y qué jueza es? Para recordar entonces. La jueza es la jueza federal de Formosa, es la jueza, la doctora López Macé, y que tiene que resolver todos los habeas corpus que se presentan por personas que están atravesando situaciones arbitrarias, que es la que vemos lamentablemente día a día en las escuelas, en estos centros de aislamiento, que llevan algunas 21, 22, 25 días, ya tienen 4, algunas hasta 5 hisopados, y siguen estando allí alojadas en estos centros de alojamiento, en donde el gobierno creó un protocolo, el gobierno de la provincia creó un protocolo de aislamiento, y el gobierno mismo está violando su propio protocolo, ya que ellos establecieron 14 días de aislamiento y 2 hisopados negativos, y a veces están, como te dije anteriormente, 3 semanas, algunos van para el mes, y tienen más de 4 hisopados negativos y siguen estando allí. Entonces la jueza debe resolver esta situación arbitraria, bueno, conforme a derecho, y restablecer la normalidad en estos centros de aislamiento. Doctor, escuchó, digo, la justificación del gobierno de la provincia cuando deja claro que hay casos especiales en los que en los centros en los que están da positivo en el día número 13, alguien que pudo haber tenido proximidad con ellos y por eso se recicla todo con relación al tiempo. No sé qué postura tiene al respecto. Sí, no, mi postura es clara. La justificación que da el gobierno es una clara muestra de que el sistema de centros de aislamiento, tal como lo tiene concebido el gobierno, fracasó, no sirve, no funciona. Y te explico por qué, Lili. Te explico por qué. Porque los centros de aislamiento sirven en la medida de que una persona viva en condiciones de hacinamiento en su casa. Entonces, al no poder cumplir, digamos, el aislamiento en su domicilio, tenga que ser llevado a un centro de aislamiento por ser un caso positivo, Acá en Formosa se lleva a todo el mundo, o sea, vos te vas voluntariamente, como fue Sonia y toda su familia, a la UPAC,
a hisoparse y la llevaron a la escuela 224, y ayer, después de la visita de Pietragala, casi a la medianoche, fue liberada después de 23 días y 5 hisopados. ¿Y sabes por qué pasó eso con Sonia, Lili? Porque ella, en el día número 15 de su aislamiento, con 3 hisopados negativos, en esa misma escuela, pero en otra aula distante de ella, se detectó un caso positivo. Entonces todo el resto de la escuela tiene que hacer nuevamente 14 días de aislamiento. Entonces el sistema, ¿qué te dice? Vos tenés que estar 14 días de aislamiento y dependés de que en esos 14 días no haya ninguna otra persona en ninguna otra aula, porque si no vos te podés quedar in eternum en una escuela. Si hace 2 días a Sonia, que llevaba 20 días ya, en esa misma escuela, en otra aula distante, que no tiene contacto con ella, se detectaba otro caso positivo, Sonia se quedaba 14 días más. Por eso el sistema no funciona, está mal diseñado. Doctor, y digo, o sea, su punto de vista se entiende, el gobierno hizo otra cosa, pero acá, para entender un poquitito y centrarnos en este caso, en esta entrevista, en lo que se ha planteado en la justicia, porque por ahí no está muy claro, ¿no? ¿Se hablaba de un caso en particular o era una presentación que tenía que ver con todos los casos en Formosa? ¿Y qué es lo que se pedía? ¿Sobre ese caso en particular o que directamente la gente haga aislamiento en su casa? Si nos puede, por favor, aclarar eso. Claro, lo que pasa es que yo voy a tratar de aclararte algo que es bastante difícil de entender, inclusive para algún letrado, porque no hay un solo reclamo, no hay un solo habeas corpus. El habeas corpus colectivo que presentó el senador Nadinov es una acción colectiva y que apunta a todo el sistema de centros de aislamiento como está diseñado por el gobierno provincial. Luego, yo puntualmente he presentado 9 habeas corpus por distintos casos particulares. Entonces, que sigue la misma ruta que el del senador Nadinov. Fue rechazado en primera instancia, fue confirmado ese rechazo en segunda instancia y ahora también está en Cámara de Casación Penal. Entonces, el que resolvió ayer la Cámara de Casación Penal es la acción colectiva que presentó el senador Nadinov para que la jueza López Macén Formosa tome una decisión acerca de si las personas que están alojadas en este centro de aislamiento están bien retenidas allí o no. Entonces es una acción colectiva. Ella tiene que resolver ahora si todas las personas que están atravesando situaciones arbitrarias, injustas, como la de Sonia, como la de muchas otras más, están bien retenidas o no. ¿Eso qué habilita? Habilita que todo el resto de personas que presenten habeas corpus, sean atendidas por la jueza López Macé y no se declare más incompetente. Eso es lo que provocó. A partir de ahora, se entendió mejor, sí. A partir de ahora, todas las personas que presenten habeas corpus por situaciones arbitrarias e injustas, su situación tiene que ser resuelta acá, en Formosa, porque la Cámara de Casación Penal dijo, usted, señora jueza, es competente y tiene que imprimirle la mayor celeridad posible a todos los casos de estos. Bueno, los tiempos que se manejan en la justicia ahora, ¿cuáles son, doctor? Bueno, ahora, te repito, la medida de habeas corpus es una medida cautelar urgente. Entonces, uno, por ejemplo, uno presenta hoy un habeas corpus y mañana tiene que tener una resolución. Entonces, por supuesto que la venida, Lili, me salgo un poco de la acción judicial, la venida del secretario de Derechos Humanos a Formosa tuvo un efecto positivo desde mi mirada, porque más allá de los escenarios que puedan montarle y de algunos cambios que todos vimos que se hicieron a último momento para mostrarle otra cosa distinta al secretario de Derechos Humanos, lo que provocó fue que el gobierno, que nunca va a reconocer un error, en los hechos lo reconozca y lo revierta. Ayer mágicamente, después de que el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, haya ido a la escuela 224, cursando el día número 23 de todas esas personas, fueron a hisoparla 15 minutos después de que se fue Pietragala, por quinta vez a todas las personas,
a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche, 3 horas después, ya le llevaron el resultado negativo de ese quinto hisopado y horas más tarde le dieron el alta. Entonces, el gobierno reconoció en los hechos la situación que estaban atravesando eso, porque antes que esto, Lili, tardaban 24 o 48 horas en darte la respuesta. E inclusive ellos mismos dijeron que el resultado de los test estaban en 6 horas. Ayer mágicamente en 3 horas ya estuvo el resultado del hisopado de toda esa gente y horas después le dieron el alta. Entonces yo me quedo siempre, Lili, con la mitad del vaso lleno. Un gobierno obtuso, cerrado, que no reconoce públicamente los errores, pero que en los hechos está cambiando, o por lo menos en la escuela 224 cambió y le dio de alta a todas esas personas, que era algo absolutamente lógico y racional. Así que yo me quedo con esa parte de todo esto que está pasando. Usted hizo una presentación también, doctor, recientemente ahí. Por supuesto, ahí yo estuve, bueno, yo soy concejal, Lili, pero como vos sabés también soy abogado, así claro, que sí, tal cual. Fui convocado allí desde hace, imagínate que el habeas corpus que presentamos por esa gente de la 224 lo presentamos el 18 de enero, ya hace, no sé, una semana aproximadamente, y ya cuando las personas tenían 16 días de aislamiento y 3 hisopados negativos. Tuvo que pasar una semana, tuvo que haber un habeas corpus que llegó hasta casación penal en Buenos Aires, tuvo que venir el secretario de Derechos Humanos de la Nación para que recién el gobierno haga lo que debería haber hecho normalmente hace ya más de 10 días, no sé. Claro. La última pregunta, doctor. El gobierno de la provincia, a través de sus voceros, menciona cuando se habla sobre las denuncias que, bueno, forman parte de una estrategia mediática de la oposición y se acuerdan de los que renuevan mandato, que es como que están partidizando todo a ver si consiguen unos votos. ¿Usted renueva mandatos? ¿Está haciendo eso o no? No, eso es, bueno, por supuesto que el gobierno tiene un cassette que le bajan desde los funcionarios de primera línea hasta el último militante, repiten un cassette, si uno los escucha, hasta utilizan las mismas palabras. Pero ¿sabes qué pasa, Lili? Los hechos matan los relatos. Los hechos reales y concretos matan los relatos. Sonia no es un invento. Silvana en la escuela 18 no es un invento. Ellos están allí. Fíjate lo que pasó ayer. La persona que estuvo alojada injustamente en la escuela 18, que derivó en todo lo que pasó la semana pasada con las detenciones de las concejales, fue dada de alta. Y esa persona ayer estaba en la puerta de la escuela 224 apoyando con su familia el reclamo de las otras familias que estaban allí adentro. Entonces, eso no son inventos, eso está pasando. Hoy las redes sociales no te dejan mentir y nosotros vamos a cumplir nuestra función, así tengamos que renovar mandato o no. Siempre estando del lado de la gente y siempre tratando de que se terminen situaciones arbitrarias e injustas como la que está pasando miles, porque lamentablemente no son hechos aislados. Muchísimos formoseños están siendo víctimas de este criterio que tiene el gobierno, que aparte otra cosa te quiero decir, Lili, el gobierno siempre se jacta de decir que tiene una política sanitaria ejemplar. Yo le pregunto al gobierno, ¿qué otra provincia de la Argentina imita a esta política sanitaria ejemplar? Porque si lo es, el resto de las jurisdicciones del país nos estarían imitando. Y no hay una sola provincia del país que aplique el sistema de centros de aislamiento tal como lo aplica la provincia de Formosa. Eso desnuda la mentira de esta política ejemplar, supuestamente. Doctor, gracias por la comunicación. Estamos igual siempre abiertos a todo lo que pasa hoy. A disposición, como siempre. Bueno, conversábamos con justamente también concejal de la Unión Cívica Radical, el doctor Miguel Montoya, que nos explicaba porque hizo una presentación parecida también en el juzgado federal y dándonos precisiones sobre cómo sigue la presentación del senador Luis Naidenov.